Entonces les mencionaba que Colombia, el Banco de la República, está bajo un sistema de inflación objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Y se ve mejor en el siguiente gráfico. Eso quiere decir que el Banco de la República pone una meta de inflación actualmente desde, como pueden ver, no mentiras, no lo pueden ver, pero desde 2009 esa meta de inflación es del 3% todos los años y además pone un rango de inflación que actualmente es del 2 al 4%. ¿Eso qué quiere decir? Que para el Banco de la República lo ideal es que el precio de la leche, el precio de los huevos, el precio del transporte público, el precio de todos los bienes en la economía y de todos los más importantes, especialmente, aumenten en 3% al año, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Entonces puede que no aumenten todos 3% al año. Entonces el Banco de la República es flexible. Entonces dice, idealmente quiero que aumenten 3% al año, pero soy flexible y si aumentan entre 2 y 4% al año, pues entonces para mí eso está bien. En cambio, si la inflación se pone por encima del 4%, el Banco de la República comienza a preocuparse. Y si está por debajo del 2%, que es más raro, como pueden ver en la gráfica, el banco también se preocupa, ¿sí? Entonces, eso en cuanto al sistema de inflación objetivo. Lo otro es que el Banco de la República está en un sistema de flotación libre de la tasa de cambio. ¿Eso qué quiere decir? Que la tasa de cambio de Colombia con respecto a las otras divisas, ahí se muestra el dólar, por ejemplo, puede tomar, en teoría, cualquier valor posible. Entonces, no sé si ustedes han estado viendo las noticias las últimas semanas, pero el dólar alcanzó a estar a los 4.000, casi que 4.100 pesos. Para algunos eso les parece malísimo porque entonces las importaciones aumentan su valor, porque ya no puedo ya tenía un viaje programado a otro país en el extranjero y ya, por ejemplo, no puedo hacerlo porque todo me sale más caro, etcétera. Entonces, acá el Banco de la República interviene en algunas oportunidades, pero en teoría no lo hace. Eso quiere decir que el valor del dólar con respecto al peso puede tomar cualquier valor. En otros países, en otras economías, los bancos centrales deciden qué valor puede tomar la tasa de cambio. Entonces, si Colombia estuviera bajo una tasa de cambio fija, entonces el Banco de la República diría, yo quiero que el dólar cueste 3.000 pesos. Listo, ya está. Y hago todo lo posible para que el dólar cueste eso. Acá en Colombia, el Banco de la República no intercede tan activamente en el mercado cambiario, en el mercado de dólares. Entonces, esa es otra cuestión que es importante, pero no voy a entrar en mayor detalle. Listo. Entonces, primero quiero mostrarles cuál es el efecto de la política monetaria en Colombia sobre algunas variables macroeconómicas, lo que discutimos en la parte teórica. Entonces, en primer lugar, les voy a mostrar cómo la política monetaria influye sobre la tasa de interés. Acá les estoy mostrando diferentes tasas de interés. La política monetaria viene dada por la línea azul o en este caso la línea morada. Entonces, una de las formas en las que el Banco de la República interviene es con la tasa de intervención de la política monetaria, que es la línea morada. El Banco de la República, cuando aumenta esta tasa de interés, es una política monetaria contractiva. Dice, no voy a poner tanto dinero en circulación en la economía. Hay mucho dinero y los precios están aumentando un montón y yo lo que voy a hacer es entonces quitar billetes, quitar monedas, quitar otros tipos de dinero en la economía y restringirlo, ¿sí? Entonces, cuando la tasa morada o la tasa azul, en este caso, aumenta, eso quiere decir que el Banco de la República implementa una política monetaria contractiva, que significa que va a quitar dinero de la economía, va a dejar que menos dinero circule en la economía, ¿sí? Y cuando la tasa azul, cuando la línea azul o la línea morada, que son la misma, solo que está a diferentes periodos, disminuyan, eso quiere decir que el Banco de la República aplica una política monetaria expansiva
y eso quiere decir que va a poner más dinero en circulación, es decir, que van a haber más billetes en la economía, van a haber más monedas en la economía, la gente van a hacer más préstamos, la gente probablemente, las entidades tengan más dinero en sus cuentas de ahorro o más bonos, etcétera. Entonces vamos a ver qué implicaciones tiene eso en las variables de la economía. Entonces, recordemos que la tasa, la línea morada, que es la tasa de intervención de la política monetaria, la decide la junta directiva del banco. Entonces, la junta se reúne cada mes, cada dos meses, y dice, vamos a colocar la tasa de intervención de la política monetaria en 4% o en 3,75%. Y con base en eso, las otras tasas de interés o las otras variables reaccionan, ¿sí? Entonces vamos a ver si lo que nosotros vimos en la teoría se aplica a la realidad o si no se aplica. Entonces, en primer lugar, tenemos acá el efecto de la tasa de interés sobre el interés interbancario. ¿Qué quiere decir el interés interbancario? Es la tasa de interés con la cual los bancos se prestan plata entre sí, pero ellos se prestan dinero por una sola noche, ¿sí? Entonces, la tasa de interés a la cual Bancolombia le va a prestar plata a Davivienda por una sola noche. La tasa de interés a la cual el Banco de Bogotá le va a prestar dinero al Colpatria en una sola noche, ¿sí? Entonces, como pueden ver, noten que esa tasa de interés interbancario se parece muchísimo a la tasa de la política monetaria. Entonces, cuando el Banco de la República dice que la tasa de interés de intervención de su política aumenta, digamos, del 3 al 4%, entonces Bancolombia no le va a prestar plata al Banco de Bogotá a 3%, a una tasa de interés del 3%, sino que se la va a prestar a una tasa de interés del 4%. Entonces, digamos, yo soy el gerente de la vivienda y necesito plata porque tengo que pagarle a unos clientes, pero no la tengo. Entonces yo llamo a Bancolombia y le digo, oiga, hermano, necesito plata. ¿Y cuánto usted me cobra por prestarme esa plata solo por hoy? Yo mañana se la pago. Entonces Bancolombia le dice, uy, hermano, el gerente de Bancolombia, uy, hermano, si me hubiera llamado ayer, se la hubiera prestado al 3%, pero como el Banco de la República aumentó la tasa a 4%, entonces yo se lo voy a prestar a 4,25%. Entonces el de la vivienda que necesita la plata dice, uy, entonces ya no le pido menos plata. ¿Sí? Noten cómo esas dos líneas se siguen casi que a la par, casi que es lo mismo. Eso quiere decir que cuando el Banco de la República aumenta la tasa de intervención, reduce la oferta monetaria, por lo tanto, los bancos ya no tienen tanto dinero para prestarse entre sí y aumentan la tasa de interés que se cobra, ¿sí? Entonces ya Bancolombia no tiene tanto dinero para pagarle a la vivienda. Entonces, como ya no le puede prestar un montón de plata porque ya no tiene tanta, entonces ya esa plata comienza a costar y le dice a la vivienda, hermano, la verdad me gustaría prestarle, pero no tengo toda esa plata, pero se la presto si usted me paga más por ella, es decir, si me paga ya no 3, sino 4%. ¿Sí? Entonces, esa es la tasa de interés interbancario. Pero digamos que es muy raro eso, o sea, yo no creo que ustedes supieran que los bancos se puedan prestar plata entre sí, por ejemplo. Entonces, esto es un ejemplo más concreto, que son los bonos del gobierno. Aquí en Colombia se llaman los TES. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los bonos del gobierno? Es deuda que emite el gobierno colombiano, digamos Duque o el ministro Carrasquilla, que son deuda que emite el gobierno colombiano para financiar programas de interés social, para financiar otras cosas. Entonces, digamos que precisamente ante la coyuntura del COVID-19, el gobierno necesita más computadores para los niños en la población rural. No tiene esa plata porque eso fue una coyuntura, o sea, no sabía que iba a necesitar esa plata, entonces no la tiene. Entonces el gobierno puede emitir un bono bajo la cual él pide prestado a la gente. ¿Qué significa un bono? Es simplemente un título de deuda, o sea, un papel
en el cual el gobierno escribe, don Juan me prestó 1.000.000 de pesos, yo en un año le voy a pagar 1.500.000 pesos. O el banco Caja Social me prestó 2.000.000 de pesos, yo en 5 años le voy a pagar 2.500.000 pesos y así sucesivamente. Entonces, la tasa de los TES, que es lo que ustedes pueden ver en las líneas punteadas azul, naranja y gris, es la tasa a la cual el gobierno pide prestada esa plata. Entonces por ejemplo, si yo hoy le voy a prestar 1.000.000 de pesos al gobierno y el gobierno me va a devolver 1.100.000 en un año, entonces la tasa de interés que yo le estoy cobrando al gobierno por prestarle mi plata es del 10%. Entonces, noten que la línea punteada azul significa los préstamos a un año, es decir, yo le presto ahí 1.000.000 al gobierno, el gobierno me da 1.100.000 pesos en un año. La naranja es a 2 años, yo le presto hoy plata al gobierno y el gobierno me la devuelve en 2 años. Y la gris es a 10 años, yo le presto hoy plata al gobierno, el gobierno me la devuelve en 10 años. ¿Sí? Perdón, me equivoqué con la naranja, es a 5 años. Entonces, noten cómo la política monetaria del Banco de la República, que es la tasa en morado, también influye en la tasa a la cual le prestan al gobierno. Entonces, miren que cuando la línea morada sube, como pasó entre 2006 y 2009, entonces las otras líneas también suben. Entonces, el Banco de la República aumentó su tasa desde 6% hasta 10%. Entonces ahora la gente ya no le está prestando plata al gobierno al 6%, sino que le está prestando hasta el 12%. Miren hasta dónde llegó la línea gris, subió hasta casi 14%. ¿Sí? Entonces ahora al gobierno le cuesta más pedir prestado. ¿Se acuerdan de lo del empresario que quería montar su negocio y ya no le prestaban al 20%, sino ahora al 25%? Pues imagínense que ese empresario es el gobierno. El gobierno no tiene plata para comprar más computadores para llevar a las zonas rurales por el COVID-19. Entonces el gobierno necesita pedir un préstamo y le dice a Bancolombia, Bancolombia, yo necesito 100.000 millones de pesos para comprar computadores y llevarle a los niños en las zonas rurales. Entonces el Bancolombia le dice, uy, señor Duque, pero si usted me los hubiera pedido hace un mes, le hubiera cobrado una tasa del 6%. Pero como el Banco de la República aumentó la tasa de intervención de política monetaria, es decir, se redujo la oferta monetaria y menos dinero en la economía, pues entonces yo ya no tengo tanto dinero para prestarle a usted. Entonces, si usted quiere esos 100.000 millones de pesos para comprar computadores, ahora me va a tener que pagar 12%. Es decir, ya no, el próximo año usted me va a tener que dar a mí 112.000 millones de pesos. Usted verá qué hace. ¿Sí ve? Entonces, así es como el Banco de la República impacta sobre las tasas de interés. Esto es los préstamos del gobierno, pero lo mismo se traduce para otros préstamos, como para el préstamo del empresario o cuando yo hago una compra con la tarjeta de crédito. Si el Banco de la República aplica una política monetaria contractiva, es decir, sube su tasa de interés, aumenta la línea morada, entonces ahora el banco me va a cobrar más a mí. Mis préstamos que yo saque con los bancos comerciales van a salir más caros. Ahora hablemos de otro tema, que es el tema de la inflación. Recordemos que hablamos en la primera diapositiva que cuando los bancos centrales comienzan a imprimir muchos billetes y a la loca, cuando comienzan a inyectarle más dinero a la economía y de manera descontrolada, aumenta la inflación. Entonces, el Banco de la República, al tener un sistema de inflación objetivo, como hablamos acá, se preocupa porque esa inflación no pase por encima del 3%. ¿Sí? Y él va a actuar según cómo esté la inflación. Entonces, por favor, parémonos un momento entre los años 2014 y el año 2017. Acá es un poco
digamos, lo contrario de esta diapositiva, donde primero el banco aumentaba aumentaba la tasa de interés, la línea morada, y después los otros bancos reaccionaban y el gobierno reaccionaba. Ahora el banco reacciona ante la inflación, es decir, si el Banco de la República ve que la inflación está por encima del 4%, como pasó en el año, entre los años 2015 y 2016 y un poco de 2015 y 2016, pues entonces el Banco de la República va a aplicar una política monetaria contractiva para que la inflación no aumente tanto, porque el Banco de la República quiere que la inflación solo esté entre el 2 y el 4%. Entonces, cuando el Banco de la República ve que hay una inflación que está aumentando de manera rápida, miren lo que pasó en 2014. A 1 de enero de 2014, la inflación estaba en menos de 2%. Y para mitad de 2016, la inflación estaba llegando a 8%. Eso preocupó mucho al Banco de la República, porque ya una bolsa de leche no está aumentando en 2%, sino en 8%, se está haciendo más cara, lo mismo los alimentos. Entonces el banco dijo, yo quiero mantener esa inflación controlada, voy a aplicar una política monetaria contractiva. Noten cómo la línea puntiaguda azul, que es la tasa de interés del Banco de la República, comienza a aumentar cuando la inflación también aumenta. Esto lo que quiere decir es que el banco aplica una política monetaria contractiva para disminuir la inflación. Y miren que esa política, de cierta manera, tuvo resultados. Después de que el Banco de la República, la línea azul, sube, la otra, la línea naranja, la inflación, comienza a descender hasta estabilizarse. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede con otros periodos. Por ejemplo, en 2006, que la inflación desde enero de 2006 comienza a aumentar, la línea naranja comienza a aumentar, y el Banco de la República también aumenta su tasa de interés, como diciendo, uy, paremos un poco la inflación, y miren que cuando comienza a subir la línea azul, entonces la línea naranja también comienza a bajar, porque hay menos dinero en la economía, los precios disminuyen o digamos que aumentan en menor medida. Y la última gráfica que quiero mostrarles es, digamos, cómo se ve reflejado la política monetaria en el dinero que hay en la economía. Cuando el Banco de la República dice que la tasa de interés va a aumentar, en realidad lo que está diciendo es que va a poner menos dinero en circulación, ¿sí? Y eso se ve reflejado en esta gráfica. La línea roja es la tasa de interés del Banco de la República. Y la línea azul es cuánto creció el dinero. Miren, por ejemplo, entre 2015 y 2017. Miren que cuando la línea roja aumentó, es decir, el Banco de la República aumenta la tasa de interés, miren cómo cae el dinero. Incluso ya comienza a pasar por debajo de cero, ya no hay tanto dinero en la economía, ¿sí? En cambio, miremos el último año, miremos 2019-2020, casi terminando el gráfico. Miren cómo el dinero aumentó tanto, especialmente ahorita en enero y febrero. ¿Por qué pasó eso? Porque miren ahorita, miren desde 2020 enero, 2020 M1, miren cómo crece tanto la línea azul. ¿Eso qué quiere decir? Que el Banco de la República, al ver una coyuntura como la crisis del COVID-19, aumentó el dinero en circulación. Miren cómo la tasa de interés disminuye un poquito. Y eso lo que hace es que la cantidad de dinero en circulación aumente bastante y el banco así pueda controlar la crisis del COVID. Entonces, esas son como las conclusiones. Cuando el Banco Central aumenta la tasa de interés, disminuye la cantidad de dinero en circulación. Y eso lo que causa es que aumente la tasa de interés de los bancos comerciales, tanto la que se prestan entre ellos mismos como la que le prestan al gobierno, pero como también la que le prestan a digamos, a las personas en general. Y lo otro es que el Banco de la República, al tener un sistema de inflación objetivo, en la cual no quiere que los precios aumenten más del 4%, entonces reacciona ante las cifras de inflación y la política monetaria después va a tener un efecto sobre la tasa de inflación también. Entonces, si la tasa de inflación está aumentando mucho, el banco reduce la cantidad de dinero en circulación
y eso lo que hace es que la inflación caiga. Agradecemos a Jessy por la intervención. Vamos a dar entonces paso a las preguntas. Vamos a hacer la misma dinámica. Van alzando la manita azul allí en los participantes y entonces les voy dando la palabra. ¿Listo, chicos? Tenemos poco tiempo, así que vamos a avanzar rápidamente. ¿Quién quiere iniciar? Yurilet. Listo, Yurilet. Puede activar tu micrófono y hacer la pregunta. Listo, Miss. Es que yo tengo una duda. ¿El cambio de billetes, o sea, la renovación del billete, o sea, la impresión de nuevos billetes afecta a la inflación? Listo, esa es una pregunta muy interesante. Digamos, ¿afecta la inflación si ese cambio de un billete nuevo no implica una salida de un billete viejo? Entonces, el Banco de la República, no sé si ustedes se acuerdan de los billetes antiguos de 1.000 pesos, que ya a veces uno los tiene y están prácticamente todos desechables. Entonces, ahí el Banco de la República lo que hizo fue quitar de circulación esos billetes viejos, pero lo que hace es, digamos, reponerlos por billetes nuevos. Entonces ya tenemos los nuevos billetes de 2.000 pesos, antes teníamos los de los viejos, ahora tenemos los nuevos billetes de 5.000 pesos, es decir, la nueva familia de billetes. Entonces, si el banco no hiciera, digamos, si el banco solo se dedicara a sacar nuevos billetes, a sacar la nueva familia de billetes y no sacara los billetes viejos, eso sí podría generar una inflación. Pero el Banco de la República, al tiempo que sacó los billetes nuevos, digamos, al tiempo que puso a circular los billetes nuevos, pues sacó de circulación, retiró los billetes viejos. Entonces eso hizo que la oferta monetaria estuviera controlada. Pongo a circular un billete nuevo, saco un billete viejo del mismo valor, por lo tanto, la cifra monetaria, digamos, la cantidad de dinero se mantiene estable. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo la necesidad afecta a la economía? Listo, entonces, digamos, no sé si la entendí muy bien, pero, por ejemplo, actualmente estamos viviendo una situación compleja de bastante necesidad, por decirlo así, que es el COVID-19. Entonces, el COVID-19 ha generado que muchos de nuestros familiares dejen de trabajar, por ejemplo, que ya no haya tanta, digamos, tantos fondos disponibles, ya la gente no quiere pedir, digamos, pedir préstamos, ya la gente no quiere prestar. Entonces, eso puede generar una recesión, es decir, que el producto de Colombia caiga. Entonces, esa necesidad hace que el Banco de la República reaccione. Entonces, el banco no quiere que la economía caiga, no le interesa para nada, quiere que la economía vaya bien. Entonces, el Banco de la República reacciona ante esta situación coyuntural con una política monetaria expansiva. Entonces, no sé si ustedes han visto la noticia, pero el Banco de la República disminuyó la tasa de interés en el último mes. El Banco de la República ha puesto a circular más dinero en la economía. ¿Para qué? Precisamente para que esa economía no se contraiga tanto como parece que se va a contraer por cuenta del COVID-19. Incluso ha tomado unas medidas un poco extremas, como que ya no solo le compra bonos al gobierno, sino que está comprando cualquier tipo de deuda simplemente para entregarle dinero a la gente, a los bancos, para que haya más dinero en circulación y, digamos, se pueda frenar un poco toda esta crisis que puede ocurrir con el COVID. Entonces, no sé si eso responderá. Lo que yo quería preguntar, primero que todo, buenas, quería preguntar si la baja del petróleo afecta a la economía colombiana o a nivel mundial. Hola, bueno, digamos que en cuanto a la respuesta o digamos a la política monetaria, el banco sí sabe que
el bajo precio del petróleo puede afectar la economía, sobre todo la economía colombiana. ¿Por qué? Porque nuestras exportaciones dependen mucho del petróleo. Nada más piensen, por ejemplo, en una ciudad petrolera como lo es Barranca, que la tenemos acá prácticamente al lado. Entonces, la economía y el gobierno colombiano depende muchísimo de cuánto se vende el barril de petróleo. Entonces, no solo tenemos lo del COVID-19, sino que ahora el precio del petróleo está bajando un montón. Entonces, ya probablemente el gobierno colombiano no tenga tantos recursos como para invertir el próximo año o este mismo. Y ya probablemente a las empresas petroleras les comience a ir mal y a las empresas secundarias del sector también. Entonces el banco es consciente de esto y probablemente reaccione generando, digamos, inyectando más dinero en la economía para que, digamos, una parte contrapese a la otra. Por un lado tenemos el COVID, tenemos el bajo precio del petróleo, que puede generar una recesión en Colombia, pero por otro lado el Banco de la República inyecta dinero como para que una parte contrapese con la otra. Entonces, eso es como los comentarios al respecto. Mi pregunta es, después de la situación que está viviendo el mundo entero con cuestión a la pandemia del COVID-19, ¿cómo hará el Banco de la República para recuperar la economía o cómo se verá la economía? Listo. Entonces, más o menos con lo que le respondí a sus compañeros, es que el Banco de la República mira esas cifras de una posible recesión, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, y reacciona. ¿Cómo reacciona entonces? ¿Cómo reacciona? Aplicando una política monetaria expansiva. Entonces, ¿para qué? Para que la producción y las tasas de interés bajen, para que digamos que haya como un balance. Entonces, por un lado, tenemos esta recesión a nivel mundial por parte del virus, por parte del precio del petróleo, por parte de otras cosas. Eso puede generar una recesión en Colombia, es decir, que la producción caiga, que la economía caiga y que se generen muchas pérdidas de empleo, que la inflación caiga. Y el Banco de la República no le interesa eso. El Banco de la República quiere que la economía colombiana vaya bien. Entonces, ¿cómo reacciona entonces el Banco de la República? Pues entonces inyecta más dinero a la economía, está inyectando un montón de plata para que, digamos que las cosas se balanceen un poco y ese dinero que se inyecta a la economía sirva para generar más inversiones por parte del gobierno, por parte de las empresas, y cuando las empresas y el gobierno invierten más, pues entonces la economía le va un poco mejor, esas cosas como que se forman un contrapeso y así no caemos tanto, ¿sí? Entonces eso es la posición del Banco de la República hasta el momento, y no solo del Banco de la República, sino de otros bancos. En Estados Unidos, la Reserva Federal, que es el Banco Central de allá, también está aplicando las mismas políticas, lo mismo en el Banco Central Europeo. Ningún banco central quiere que su economía caiga y saben que estos son tiempos difíciles, entonces están inyectando mucho dinero a las economías para que bajen las tasas de interés, para que se generen más inversiones, para que la gente diga, oiga, me están cobrando barato por un préstamo, pues entonces al menos hagamos esta inversión que puede ser segura y así pues la economía no caiga tanto. Mi pregunta es respecto a lo que se mencionaba del dólar, o sea, ¿qué tanto o qué tanto es la dependencia de la economía de Colombia respecto a otras economías de otros países, en este caso Estados Unidos, como potencia? ¿Qué tanto es la dependencia del dólar, por ejemplo, del petróleo o de qué? No, en general la economía de Colombia respecto a la de Estados Unidos. Ah, ok. O la de otros países que estén involucrados en la nuestra. Listo, sí. La economía colombiana es dependiente de la de Estados Unidos en cierta parte porque Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. ¿Esto qué quiere decir? Que una gran parte de las exportaciones que Colombia hace las envía hacia Estados Unidos. Entonces, cuando la economía de Estados Unidos, como a las de todo el mundo, le está yendo mal, entonces ya los empresarios y las empresas en Estados Unidos comienzan a demandar menos bienes en Colombia. Entonces ya los supermercados de Estados Unidos
no quieren comprar tanto aguacate colombiano, o ya las empresas, digamos, de gasolina en Estados Unidos no demandan tanto el petróleo colombiano, entonces acá caen las exportaciones, lo cual, digamos, agrava un poco la economía y la crisis. Entonces, Colombia sí tiene cierto grado de dependencia, sobre todo de Estados Unidos, porque es el principal socio comercial, pero Colombia todavía sigue siendo una economía un poco cerrada, entonces eso quiere decir que las exportaciones y las importaciones no son tan importantes como en otros países. Entonces sí hay cierta dependencia, sí es importante, pero digamos que yo creo que ya con los problemas que tiene actualmente el país es bastante compleja la situación. Gracias. Gracias, Sofía. No sé, tengo una pregunta, o más bien, o sea, ¿se podría o sería erróneo decir que de alguna forma eh, nuestra vida está ligada a las políticas monetarias que, no sé, que distribuye el Banco de la República, y que de alguna forma eso controla nuestro comportamiento económico? Pues el Banco de la República, al igual que otros bancos centrales, sí tienen un papel fundamental en la economía y por lo tanto en la vida de las personas a través de diferentes variables. Una de ellas es la tasa de interés, como lo vimos, pero yo creo que donde se refleja más esa importancia es en el control, en el nivel de precios, es decir, en la inflación. Porque si, como les mencionaba, el caso de Venezuela, que es un caso extremo, pero que también sucede en otros países, imagínense donde Colombia hoy en día nos cobran 2.000 por una bolsa de leche, pero mañana nos cobran 4.000 y al otro día nos cobran 8.000 y al otro día 16.000. Entonces, ahí se ve la importancia un poco del Banco Central, porque al controlar el dinero está controlando también pues algo que es importante, porque el dinero en este contexto digamos, es algo importante porque lo utilizamos no solo para comprar cosas, sino también para ahorrar. Entonces, cuando el Banco Central hace digamos, aplica sus políticas, en cierta medida sí lo que quiere es precisamente generar ciertos incentivos o controlar un poco nuestro comportamiento. Entonces se aumenta la tasa de interés y disminuye, por ejemplo, la cantidad de dinero en circulación. Entonces él quiere que la tasa de interés aumente. Y eso lo que hace es que, por ejemplo, yo pienso en ahorrar más, pero el empresario, ahora que ve que la tasa de interés está más alta, invierte menos porque le sale más costoso. Ahora con el nivel de precios, entonces imagínense que la bolsa de leche hoy vale 2.000, mañana 4.000, después 8.000, después 16.000. Entonces lo que yo voy a hacer es tratar de comprar muchas cosas hoy porque es que mañana va a valer más, y si yo no tengo tanto dinero, entonces compro bastantes cosas en el periodo actual, y de nuevo lo que está haciendo es que esa política sí tuvo efectos sobre mi vida, ¿sí? Entonces sí, y lo mismo ocurre con la tasa de cambio. Entonces el Banco de la República disminuyó la oferta de dólares, comprando dólares. Entonces ahora el dólar está más caro. Entonces, como el dólar está más caro, la gente no puede viajar tanto al extranjero, los empresarios no pueden importar tanto. Entonces sí está teniendo un impacto sobre la economía. Entonces sí es un actor muy importante.